En 1969, Ken Thompson y Dennis Ritchie comenzaron el desarrollo del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell son uno de los centros de investigación a los que más les debemos en la historia de la tecnología por la cantidad de innovaciones que salieron de ahí. Por ejemplo, allí se creó el transistor, que es la base de los chips, de los microprocesadores, que son la base de la tecnología actualmente. Los laboratorios Bell también fueron un precursor de lo que hoy es Silicon Valley. Y si no lo sabías, te invito a ver este video que tenemos en el canal donde te contamos toda la historia de Silicon Valley. En los laboratorios Bell también se creó el lenguaje C, que es el papá de casi todos los lenguajes modernos, y allí también se creó este sistema Unix, el más importante de la época, y del cual derivan varios sistemas operativos. En 1972, Unix fue reescrito en el lenguaje C para hacerlo portable y escalable, de tal manera que Unix, de ser un solo sistema operativo, se partió en varias familias por esa facilidad de portarlo a diferentes tipos de computadoras. Casi 20 años después, en 1991, un estudiante universitario finlandés llamado Linus Torvalds creó el núcleo, el kernel de un sistema operativo compatible con Unix, y lo creó sin proponérselo, solamente divirtiéndose en su computadora programando cosas, terminó creando un sistema operativo. Luego compartió el código con un foro de programadores porque siempre fue un proyecto por diversión, como él mismo escribe en su libro Just for Fun, y en este foro de programadores el proyecto Linux empezó a crecer muchísimo. De hecho, Linux es una combinación entre el nombre del creador Linus y la X de Unix. Si bien Linux no es un sistema operativo como tal, es la parte más importante del sistema operativo porque es el núcleo, y los sistemas operativos basados en Linux hoy por hoy son los más utilizados en el mundo. No solamente están en servidores, también están en cloud computing, también están en supercomputadoras, están en todos los teléfonos Android, están en relojes, están en hornos microondas, en refrigeradoras, en televisores. Linux es sin duda alguna el sistema operativo más utilizado en el mundo. Y sí, no es un sistema operativo, pero ya la gente entiende. Cuando hablamos de Ubuntu decimos Linux, cuando hablamos de SUSE decimos Linux, cuando hablamos de Red Hat decimos Linux, cuando hablamos de Kali decimos Linux. La gente entiende. Así que evitemos ese debate y vamos al tema de este video, que es cómo se creó Linux, qué circunstancias ocurrieron y cómo es que Linux fue creado por accidente, es decir, sin que realmente el creador se lo proponga mientras él estaba programando por diversión en su computadora. Pero antes de continuar te cuento que EDTeam es tecnología para todos. No importa de dónde vengas, tu condición social o económica, tu país, tu edad, la carrera de la que vengas, tu género, porque todos pueden dominar la tecnología estudiando en EDTeam. La tecnología hoy domina el mundo y la única forma de seguir siendo relevante y no quedarte obsoleto en este mundo tan competitivo es dominar la tecnología, y hay muchísimas maneras de dominar la tecnología y las puedes aprender en EDTeam. Recuerda que puedes comenzar gratis cualquiera de nuestros cientos de cursos, y además te cuento que falta muy poco para la Semana de la Tecnología, un gran evento de EDTeam en el que te vamos a enseñar a ti, pero también a mamá, a papá, a la novia, al novio, al sobrino, al primo, a todos por qué la tecnología es tan importante y por qué todos deberíamos comprenderla. Además vas a tener bastantes cursos gratuitos, sorpresas y un montón de regalos de EDTeam. Así que si nos sigues en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, pero también en Instagram, en LinkedIn y en TikTok, te vas a enterar muy pronto de más detalles de la Semana de la Tecnología. Ahora, volviendo al tema de Linux, para que entiendas la importancia, vamos a dar un poquito de contexto. Te decía que en los años 70 se crea el sistema Unix, y es que en esos tiempos no existían las computadoras personales, sino enormes mainframes que eran controlados a través de terminales, es decir, pantalla y teclado que se conectaba por red al mainframe, que era gigantesco. En el año 1976 aparece la primera computadora personal masiva, que es la Apple II, la Apple II. Pero en el mismo año, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft, con lo cual se inicia la industria del software. Y si no lo sabías, también tenemos un video en el que te contamos la historia de Microsoft. El punto es que pasar de las computadoras gigantescas a la computadora personal, es decir, que cualquier familia que pueda pagarlo porque no era barato, pudiera tener una computadora en casa, daba enormes posibilidades, y la industria del software empieza a crecer porque las computadoras requieren software que haga cálculos, que te permite escribir documentos, que te permite hacer diseños básicos, etc. Eso es lo que le daba vida a las computadoras. Por eso Microsoft se hizo tan famosa por sus paquetes de software. Para el año 1984, el ingeniero del MIT Richard Stallman renuncia a su trabajo y decide crear un sistema operativo completamente libre que sería compatible con Unix, porque Unix seguía siendo como ese santo grial de los sistemas operativos, como esa inspiración para todos los programadores, ¿no? Pero Unix era muy costoso y era propietario. Richard Stallman estaba muy enojado porque no podía acceder al código de cierto software, porque ya el software se había convertido en una industria.
De hecho, en 1976, muy jovencito, Bill Gates le escribió una carta a los clubes de hackers que se compartían su código y él los acusa de ladrones, de estar robando el trabajo de otros. Y él les dice, ¿por qué ustedes sí pagan por el hardware pero no pagan por el software? Ese fue el inicio de una división de dos mundos, el software propietario y el software que quería ser libre. Entonces Stallman dice, voy a crear mi sistema operativo libre. Al proyecto le llama GNU, que significa GNU is not Unix, es un acrónimo recursivo, y empieza a crear varios programas, porque para ponértelo en sencillo, el sistema operativo es la base sobre la cual corren las aplicaciones. Existen dos tipos de software básicamente, los software de sistema y los software de aplicación. El software de sistema es aquel que interactúa con el hardware, es como la capa base que se comunica con la memoria RAM, con el procesador, con el disco, etcétera, ¿no? Y encima del software de sistema están los software de aplicación, Photoshop, Word, Illustrator, etcétera, todos los software que uses, Google Chrome, Firefox, esos son software de aplicación que corren encima del sistema operativo. Entonces, lo que empezó a hacer Richard Stallman fue el software de aplicación que va por encima, y también escribió algunas utilidades del software del sistema, pero no logró completar el núcleo. En el año 1991, como te decía, al otro lado del Atlántico, en Finlandia, Linus Torvalds logró en poco tiempo aquello que Richard Stallman llevaba casi 10 años intentando. En una entrevista le preguntan a Stallman, ¿por qué dejaste el kernel para el final, siendo el núcleo, siendo la parte más importante? Y él responde que no es que lo hayan dejado al final, en realidad estaban trabajando en el kernel, pero se les complicaba demasiado y pasaba el tiempo y se les seguía complicando y no lo lograban terminar. No es que lo hayan dejado al final, pero Linus Torvalds lo creó mucho más rápido. Linus Torvalds, para 1991, año que publica la primera versión de Linux, tenía 22 años apenas y era estudiante universitario en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Linus Torvalds desde muy pequeño aprendió a programar, pero no aprendió a programar en Python, en Java, bueno, esos lenguajes ni existían siquiera, ¿no? Pero, es decir, no aprendió a programar en un lenguaje de alto nivel, sino directo al lenguaje máquina, directo al ensamblador, cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios drivers, en palabras del mismo Linus Torvalds, no mías. Entonces, él podía entender cómo funcionaban los procesadores y en el año 1988, él se compró su primera computadora, un clon de IBM. Haciendo memoria, en esos años, los clones de IBM dominaban el mercado y también estaba el DOS de Microsoft, que era el sistema operativo dominante. A Linus Torvalds no le gustaba en absoluto ese sistema operativo. Recordemos que fue un maquillaje de un sistema operativo que Bill Gates compró para vendérselo luego a IBM, pero esa es otra historia para otro video, ¿sí? Me dejan en los comentarios si quieren que hablemos de eso, pero a Linus Torvalds no le gustó absolutamente. Así que Linus Torvalds quería en su computadora personal tener la misma experiencia que tenía en las terminales que usaba en la universidad. Las terminales se conectaban a una computadora Unix, pero Unix para su computadora personal le costaba $5,000 una licencia. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y en 1988, imagínate. Entonces él, investigando, encontró que existía una versión para uso estudiantil, para uso educativo, llamada Minix, que era una variación de Unix solamente para uso educativo, no comercial. Así que compró la licencia de Minix, la instaló en su equipo y empezó a juguetear con ella y empezó a programar nuevamente por pura diversión. Se pasaba programando todo el día, similar a la historia que vimos de Bill Gates con Microsoft, que se podía quedar horas y horas programando. Era su obsesión, era como un adolescente promedio con un videojuego o con una pelota, o como un Gen Z con TikTok. O sea, todo el día, no es lo mismo. El punto es que programando por diversión empezó a programar varias utilidades, como un sistema de archivos, un controlador de discos, un emulador de terminales, un intérprete de comandos, y así iba creciendo la cantidad de utilidades que él iba creando. Haciendo un paralelismo, es más o menos lo que pasó con Steve Wozniak de Apple. Steve Wozniak lo único que quería crear era una terminal para conectarse a una gran computadora, pero cuando vio que ya existían microprocesadores, pensó que él podía hacer el procesamiento en su misma computadora local en vez de conectarse a una interfaz de red, y así fue como creó la Apple One. En el caso de Linus Torvalds fue similar. Él empezó a crear programas y sin darse cuenta estos empezaron a crecer hasta prácticamente tener un sistema operativo completo, o bueno, el núcleo del sistema operativo. Él pensó que esto era muy interesante y quiso compartirlo, así que lo publica el 25 de agosto de 1991 en el foro de Minix, diciéndole a la gente, miren, he creado esto, me parece muy interesante, échenle un ojo, a ver, díganme qué les parece a ustedes, a ver si le encuentran algo que mejorarle, y espero sus comentarios. Es decir, no hubo una intención comercial. Le han preguntado incluso a él que siente de que Linux prácticamente domina el mundo, que hayan empresas multimillonarias basadas en Linux, por ejemplo Red Hat, que es gigantesca, y que él no tenga esos millones en el banco. Y la respuesta
respuesta de Linus es que, pues, si él hubiera empezado a cobrar desde el inicio, Linus no sería lo que es ahora, así que tampoco tendría nada de dinero, porque seamos honestos, Linus Torvalds comienza el proyecto, pero este proyecto crece porque él decide abrirlo, él decide liberarlo, ponerlo abierto y compartir el código para que la gente lo vea. A la gente le encantó tanto el proyecto que empezaron a sumarse y empezaron a añadirle cosas, de tal manera que el proyecto empieza a crecer. Y Linus Torvalds se pregunta qué licencia le pongo cuando empieza a crecer, porque una cosa es tener tu proyecto para ti, como un juego, como un pasatiempo, y otra cosa es un proyecto que empieza a crecer y que necesita un respaldo legal para que nadie diga esto es mío y lo patente o algo así, ¿no? Entonces él decide usar la licencia GPL o la GNU Public License del proyecto GNU de Richard Stallman, porque el movimiento de Richard Stallman había creado una licencia muy buena que evitaba que nadie se adueñe del software. Para ponértelo en sencillo y no entrar en términos legales que son aburridos, básicamente era esto: el software es libre de distribuirse, de copiarse y de sacarse versiones derivadas. Es decir, yo encuentro un software y le puedo sacar una versión derivada. Ya está. Pero, aquí viene el detalle, si yo le saco una versión derivada de ese software, esa versión derivada también debe estar libre para la comunidad. No puedo yo licenciar esa versión derivada. Entonces de esa manera se protegían de que alguna empresa pueda robarse sus creaciones. Entonces Linus Torvalds le pone esta licencia y el proyecto empieza a crecer. Como al proyecto GNU le faltaba el kernel y estamos con una cultura de compartir el software, el proyecto GNU toma el núcleo de Linux y lo integra al sistema que tenían, porque era la pieza faltante. Pero acá viene un detalle, y es que el proyecto Linux creció tanto que era mucho más grande que el proyecto GNU. No solamente en cantidad de colaboradores, en líneas de código, en impacto mundial, era más grande. Y eso es algo que siempre incomodó a Richard Stallman. Cada vez que alguien decía Linux, él se enojaba muchísimo y corregía: no es Linux, es GNU Linux. Lo cual a ciencia cierta no es del todo verdad, porque GNU Linux son algunos sistemas operativos que tienen herramientas GNU y el kernel de Linux. Pero Linux va mucho más allá. Android tiene Linux en el núcleo y no es GNU Linux. Y así te puedo citar muchos casos como los sistemas embebidos y demás, ¿no? El mismo Linus Torvalds dice que le parece ridículo que haya que decirle GNU Linux a todos los sistemas basados en Linux. Él dice que sí es correcto, pero para un grupo de sistemas. No es correcto decirle GNU Linux absolutamente a todo. Pero pues Richard Stallman siempre ha tenido una visión de blanco y negro, del bien contra el mal. O sea, cuando en el mundo hay toda una escala de grises, para Stallman siempre ha sido todo blanco y negro, y si tú dices Linux, despierta su ira. Incluso en el primer Linux World, que fue el primer evento de Linux en el año 1998, invitan a Linus Torvalds a hablar sobre Linux, y él habla sobre cómo lo creó, él habla sobre la colaboración de la comunidad, y todo muy chévere, ¿no? Y al rato invitan a hablar a Richard Stallman, y Stallman se dedica todo el rato a atacar a quienes dicen Linux en lugar de decir GNU Linux. O sea, era un sujeto monotemático, no salía de ese guión. Entonces, cuando una persona dice Linux y alguien más viene y le corrige y dice GNU Linux, estamos alimentando esa guerrilla que inició Richard Stallman. Es cierto que algunos sistemas se pueden llamar GNU Linux, pero no todos. Domina la tecnología y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. No importa de dónde vengas, estudia, persevera y no te detengas hasta ser la mejor versión de ti mismo. En EDTEAM acompañamos a miles de personas en su crecimiento personal y profesional. Entra en ed.team/cursos y tú puedes ser el próximo. Y en este video estamos hablando de la creación de Linux. Si quieres saber un poquito más de Linux, de su rivalidad con Windows, del open source en general, tenemos un video que te va a salir por acá donde hablamos de qué es Linux. También tenemos un video hablándote de cuáles son las distribuciones Linux más usadas en el mundo. Las distribuciones son los sistemas operativos completos basados en el núcleo de Linux. Y para cerrar este video quisiera hablar brevemente del open source versus el software libre. El software libre es una ideología filosófica que inicia Richard Stallman, como te decía, del bien contra el mal, ¿no? Él decía, si tú tienes una receta de cocina y esa receta de cocina tú la compartes con tus amigos para que ellos también cocinen y algún amigo le agrega un ingrediente y la comparte, pues eso le hace un bien a la humanidad y no es justo que te encarcelen por eso, haciendo una referencia al software. Y tiene razón, sin embargo hay una falacia en ese razonamiento, ¿no? ¿Qué tal si esa receta de cocina no la creaste tú, sino que te la robaste de un chef que pasó años estudiando o viajando para desarrollar esa receta?
receta. Ahí ya no es tan bonito, ¿no? O sea, está muy bien compartir, pero lo que es tuyo. Cuando tú compartes lo que no creaste tú, sin permiso, pues no es compartir, es apropiarte de lo que no te pertenece. Entonces el software libre tenía esa visión muy filosófica, muy religiosa. El movimiento open source, por su lado, nace en 1988 cuando Netscape cierra porque quedó destruida por Microsoft, pero ellos antes de morir dicen, ¿y qué tal que liberamos nuestro código? Quizás otros programadores puedan continuar este proyecto. Así que ellos abren el código y a partir de ese momento hablamos de open source como código abierto, código que otras personas pueden explorar y pueden a partir de ese código crear otros proyectos. Le preguntaron la opinión a Linus Torvalds y a él le encantó el concepto de open source porque era puramente técnico en lugar de ser algo religioso y filosófico. Nuevamente en una entrevista Linus Torvalds dice, a mí véanme como al ingeniero y a Stallman véanlo como el filósofo. Y con eso se dice todo. Y como te imaginarás, Stallman siempre que podía decía que el open source no era una visión correcta del mundo porque solamente se basaba en la parte técnica y no en el bien contra el mal. Un detalle a tener en cuenta antes de cerrar este video es que Linux creció muchísimo en la década de los 90 cuando se creó, a pesar de ser un sistema operativo para frikis, para nerds, para gente muy metida en la tecnología porque no era tan amigable para el usuario común, hasta la llegada de Ubuntu y por eso Ubuntu tuvo tantos haters, pero ese es tema para otro video. Pero uno de los detalles que hizo el crecimiento exponencial de Linux fue la web. La web nace también en los años 90 y el servidor Apache fue el más usado en el mundo web. Con la explosión de la web, Linux explota en todos los servidores y es algo que ningún sistema operativo ha podido igualar hasta la fecha. Por eso Linux es el rey de los servidores. Y aparte, Linux, al ser open source, es altamente personalizable y cualquier empresa que tenga los recursos, obviamente, puede utilizar ese kernel para crear su propia versión de su sistema operativo. Y el ejemplo más grande es Android. Y entonces sí, amigos y amigas, Linux es el sistema operativo más utilizado en el mundo. Sí se creó por accidente, sé que accidente suena muy extremo, como que Linus Torvalds se cayó y apareció Linux, pero recordemos que en su mismo libro, Just for Fun, él dice la historia de una revolución accidental, en su propio libro autobiográfico. Y esa ha sido la historia de la creación de Linux. Espero que este video te haya gustado y si quieres saber más del mundo de la tecnología, te invito a visitarnos en nuestro sitio web ed.team porque ed.team es tecnología para todos. No importa tu edad, tu país, tu condición social o económica, todos pueden dominar la tecnología en ed.team y recuerda que falta poquito para la semana de la tecnología en ed.team, el evento en el que le vamos a enseñar a toda la familia por qué todos deberíamos dominar la tecnología y también vamos a tener muchos cursos gratis, regalos y muchas sorpresas para toda nuestra comunidad. Así que no te lo pierdas, yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y nos vemos en un próximo video. Chao. ed.team es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas. The Story of an Accidental Revolutionary. A ver, lo voy a leer en español mejor porque no entiendo.